Puede tomar su lugar. Para usted que está en casa, gracias por estar con nosotros. Quisiera que usted abriera su Biblia conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Quiero, con la ayuda de Dios, hablar un mensaje que Dios me dio hace un tiempo, pero que en estos días lo he revivido y lo he trabajado para compartirlo una vez más aquí con nosotros en esta mañana. Lo he titulado La tragedia de una casa caída, o la maldición, porque viene siendo como una maldición cuando una casa, un hogar cae y fracasa, donde el hombre o la mujer o la familia pierde los estribos, pierde el orden de lo que Dios, la razón por qué Dios nos ha llamado a ser padres. En este día quiero hablar sobre no solamente para el padre, pero también para nosotros los padres, las madres que estamos aquí, las personas que encabeza usted cierto liderazgo. Dios ha puesto debajo su cuidado a cierto bendición. Personas que lo miran a usted, mi amigo o mi hermana, mi hermano, lo miran a usted como que usted es el guía, usted es la cabeza. Usted forma esa sombría espiritual a que otras personas vienen y se refugian. Los pasos que usted ve están siendo seguidos por personas detrás de usted. Las acciones, las decisiones, las actividades y las actitudes nuestras como padre vienen y forman mella positiva o un guía que da a otras personas un margen, les da un marcapasos. Es un orden, una estructura que nuestros hijos también van a seguir. Cómo usted habla, cómo usted se conduce, cómo usted sigue las pautas, las pistas y las órdenes que Dios da. Eso lleva a otras personas a mirarlo a usted, amigos, familiares, personas que Dios ha puesto dentro del círculo de su influencia y de su responsabilidad. Primer libro de Samuel, capítulo 2, comenzando en el versículo 7. Aquí vemos al hombre Elí. Elí es un sumo sacerdote, juez de Israel en los tiempos de los jueces. De los tiempos de los jueces es también el tiempo donde muchas personas solían hacer como ellos bien les parecía. Dice la Biblia, en sus propios ojos, porque no había un rey o no había un líder, y eran días donde no había una visión clara, concisa, contundente y compungente y convincente, por así decirlo. Encontramos a Elí espiritualmente desequilibrado, desubicado, desganado, desgastado, con su filo espiritual embotado y físicamente obeso, cansado y ciego, sin puntería espiritual, sin pistas, sin puntos, sin pautas pertinentes que lo conectaran con el plan de Dios para él y su familia y el pueblo que Dios había puesto bajo su cargo. El Espíritu Santo, en esta porción que voy a leer, es una porción donde llega un hombre de Dios, un varón de Dios, para darle una palabra fuerte de amonestación y también una palabra muy fuerte de penitencia, de castigo, de consecuencias. Es escalofriante lo que voy a leer, lo que voy a compartir, pero quisiera que toda persona ahí en casa, no lo hago por traer ningún espíritu de temor e intimidación. No lo estoy haciendo. Yo luché mucho para predicar o compartir este mensaje, porque puedo hablar y quiero también hablar sobre las virtudes de un buen hombre, de padres temerosos, piadosos, que por la gracia de Dios tememos a Dios, amamos a Dios, queremos dar las mejores pautas y principios, y queremos bendecir y dar el mejor ejemplo. Pero también es muy fácil en los días que estamos viviendo resbalarnos, perder el equilibrio, perder el temor de Dios, perder ese círculo o esa conocimiento de que Dios nos está viendo y conoce nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo se toma el tiempo, la temeridad y la tinta para describir lo que está sucediendo en la casa y en la persona de Elí, y descubrirlo, por así decirlo, porque está ciego. A esta altura está ciego, está viejo y gordo, y ninguna de esas tres cosas quiero que nadie se sienta personalmente ofendido, ¿verdad?
pero él literalmente la Biblia lo llama gordo. No es porque sea un pecado, pero es una reflexión de algo más serio en su vida. Gordo como voluminoso, pesado, redondo, lento y corpulento. Como todos de nosotros que suponemos, los hombres aquí, las damas, que suponemos que para esta hora Dios nos ha llamado, que ahora es el tiempo suyo y mío, papá y mamá, de estar a la vanguardia, de ser los líderes, de sentar las pautas. Pero lo encontramos a Elí casi ciego, muy permisivo, y perdió sus tratos con Dios y perdió la familia, y no solamente la familia, pero como vamos a leer aquí, perdió la descendencia para de que sea bendecida, y llegó a estar bajo una maldición. Quiero día hablar sobre la tragedia de una casa caída, sobre una casa, la maldición que viene sobre una casa que se pierde, la maldición de una casa que se pierde, o donde los padres perdemos los estribos espirituales. Lea conmigo, comenzando en el versículo 27, capítulo 2 de primer libro de Samuel. Capítulo 2 de primer libro de Samuel. Y dice que vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo lo escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incenso y llevase efod delante de mí, y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado o menospreciado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, versículo 30, Jehová del Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, para siempre. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo de que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en una edad temprana o viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdocio fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a uno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Aquí hay una lectura de las más espeluznantes, más escalofriantes. Es una lectura muy difícil para leer porque tiene en sí una sentencia, contiene un sentido de una maldición que viene sobre una persona y una familia que por muchas descendencias, por muchas generaciones, había disfrutado de la bendición. Había sido apartada ese hogar o esa familia de Aarón, esa tribu de levitas, para servir como sacerdotes en la casa delante de Dios perpetuamente para siempre. Y luego sucedió que algo sucedió. Yo creo que hay algunas maldiciones o algunas sentencias o algunas cosas que son generacionales si nos descuidamos. Así como podemos quebrar una maldición mala con respecto a la casa, el hogar. Muchos venimos de hogares y de descendencias donde el divorcio es generacional, la pobreza es generacional.
los asuntos el asunto de incesto es generacional. Hay maldiciones que pueden ser cortadas cuando alguien viene y conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Podemos cortar y terminar esa maldición que hay muchos de nosotros nos han perjudicado, nos ha seguido, ¿verdad? Nuestros padres o nuestros ancestros, el paganismo y muchos otros pecados de hechicería y maldiciones. Pero es mucho más triste cuando alguien llega a ser bendecido, cuando habemos hombres o mujeres que nacimos en el Evangelio, Dios nos salvó y que perdemos el rumbo, que este mundo nos hechiza, este mundo nos viene y nos seduce y comenzamos a caminar de tal modo de que tomamos las bendiciones de Dios por sentado, livianamente. Comenzamos a entrar en cosas, a hacer cosas, a pensar en cosas, a traficar en el permisismo, en la promiscuidad, a traficar hombres y mujeres, especialmente padres que perdemos el rumbo y tal está la cabeza, tal está el cuerpo o la familia. Y cuando nosotros los padres perdemos el temor de Dios, perdemos las prioridades que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros el Padre no caminamos con rectitud y no sentamos un ejemplo y comenzamos a permitir que los hijos o la familia pierda la prioridad de lo que es servir a Dios, cuando el Padre no da el ejemplo. Ahorita voy a compartirles, si usted me permite, cómo es que una casa cae, cómo es que una familia con las raíces de un Elí, años de ser bendecidos, de tener la gracia y el favor de Dios sobre ellos, cómo es que una familia viene a sufrir tal sentencia, tal penitencia, tal maldición, una maldición, como si estuviese bajo una maldición. Cómo es que una casa se vuelve trágicamente caída. Comienza cuando hay un desprecio y la desobediencia hacia la palabra y la voluntad de Dios. Podemos ver en la Biblia como un Caín, un Giesi, un Jeroboam, un Acab, una Jezabel, un Elí, lo que acabamos de leer, y entre otros que cruzaron una línea. En estos casos fue algo que Dios no les hizo, Dios no los maldijo, no, ellos se maldijeron a sí mismos. No es lo que Dios les haya hecho, es lo que nosotros o ellos se hicieron a sí mismos al provocar a Dios, al cruzar las líneas, al no obedecer las bendiciones o las instrucciones que Dios había dado. Por maldición no me estoy refiriendo a un hechizo o brujería o vudú o un encantamiento, sino más bien me estoy refiriendo a un conjunto de decretos y de verdades que Dios estableció como líneas rojas, líneas en la arena, que cuando se observan y se obedece la palabra de Dios, usted puede tener la seguridad personal, la palabra de Dios, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a proteger. Usted tiene la palabra misma de Dios, que el que obedece, el que honra a Dios, será honrado por Dios. El que honra la palabra de Dios, el que guarda sus pasos al caminar, el que guarda sus ojos al mirar, el oído, el corazón, el que honra a Dios, es honrado por Dios. Y el que tiene a Dios por poco, la verdad opuesta e inversa es que cuando estas demarcaciones, estas líneas divinas no son reconocidas, observadas, obedecidas y respetadas, Dios dice que las consecuencias que la persona se eche a sí mismo, él sentirá y serán similares a las maldiciones. La vida suya y mía, cuando desobedecemos la palabra de Dios, cuando no cultivamos el temor de Dios, cuando no establecemos las prioridades que Dios es primero, la vida suya y la mía y los de nuestros hijos será una vida de retrocesos trágicos, dolores y luchas interminables, esfuerzos inútiles, siembras que no dan cosecha, esperanzas falsas, malas inversiones, relaciones tóxicas, la pobreza generacional, el divorcio, el caos, el sufrimiento crónico será su parte y su porción. Será la suerte de todo hombre, de toda familia, de todo padre, de todo hogar
que desprecia y menosprecia la palabra de Dios, y no honramos y no tememos y no servimos a Dios como el Dios de nuestras vidas. Todo esto tiene una resolución, o todo esto Dios quiere hablarnos a nosotros. Esta es una palabra fuerte, mis hermanos. No lo hago porque yo creo en el legalismo, yo creo en la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también sé que nadie puede abusar la gracia de Dios. También sé el que mira la gracia como una licencia para pecar. Usted y yo somos un neófito, somos un insensato. Y la palabra de Dios dice que usted no puede pecar, que todo el hombre que pecare, toda el alma que pecare, esa morirá. Escuche bien, dice Pablo, si cuando abunda la gracia de Dios, porque sobreabundó, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces por eso vamos a pecar, dice Pablo. No, de ninguna manera. El que peca, dice la Biblia, el que peca es una maldición, se echa sobre sí lazos, es un siervo, es un esclavo del pecado. Que el que peca se echa una soga, se hace esclavo del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dios declara que hay bendiciones en el Deuteronomios capítulo 28 declara que hay bendiciones. Lo que es bendición quiere decir favor divino y el poder para prosperar. Lo quiero decir cuando alguien le dice a alguien Dios te bendiga. Cuando la palabra de Dios dice, cuando Dios dice quiero que eres bendito, eres una persona bendecida, eso es que usted disfruta del favor de Dios y del poder de prosperar, ¿verdad? El favor de Dios, que Dios te dé su favor y que prosperes. Eso es lo que quiere decir la bendición de Dios, el favor divino y el poder para prosperar para los obedientes. Y hay maldiciones, resultados negativos por decreto. Eso es lo que es una maldición, un resultado negativo por decreto para aquellos que desobedecen e ignoran la palabra, la voluntad, el camino, la obra y las maravillas de Dios. Dice el Señor en Deuteronomios capítulo 28 versículo 15 al 68, pero si no obedeces la voz del Señor tu Dios, o tienes cuidado de hacer todos sus mandamientos, estos estatutos que yo te mando hoy, entonces todas estas maldiciones o todas estas desgracias, todas estas cosas o resultados negativos vendrán sobre ti y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldito será tu canasta, el tazón de tu amasar, maldito será tu fruto, el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, el aumento de tus rebaños y la cría de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Y sigue diciendo, cuando desobedecemos, cuando no honramos la palabra de Dios. En el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, vemos una historia ahí cuando Giesi se atreve a desobedecer, se atreve a mentirle a Eliseo. Algunos de ustedes saben y conocen la historia. Giesi desprecia la autoridad de Eliseo. Él miente a Eliseo cuando le pregunta para dónde fuiste y de dónde vienes, y él le dice de ninguna parte. Y le mintió al profeta. Cambió sus prioridades, su lealtad hacia Dios cambió hacia una lealtad y conveniencia propia. Y la sentencia para él fue, por lo tanto, le dice Eliseo, porque tú has mentido, porque no has temido a Dios, por lo tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Es lo que quiero darles a todo mundo, a todo padre, especialmente es una palabra de amor, de amonestación. Es una palabra de amor y de amonestación. Mi mamá me decía muy seguido: Saúl, ¿me estás pidiendo los golpes? A gritos, me decía. Y cuando los miro, algunos de ustedes aquí me hacen enojar, ¿verdad? Me están pidiendo los golpes a gritos. Quiero darles una amonestación, que las bendiciones o las maldiciones pueden ser obtenidas y experimentadas dependiendo de la decisión que usted y yo hagamos. La decisión es suya y mía. Usted puede decidir honrar y temer y servir y adorar al Dios de Abraham o de Isaac, o usted y yo como padre podemos decidir hacer caso omiso de honrar a Dios en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Hay muchas otras porciones que puedo darles, pero quiero recordarles que toda casa, todo hogar comienza con esta base, con este principio que Dios nos da respecto al hogar,
Dice en el Salmo 127 versículo 1. If you're up there and you have the verses, or let me start, déjeme recordarle de una declaración, de una verdad, de un axiom, de una verdad que es eje y fundamental. Primero, verdad es que ningún logro en la vida, if you're up there, help me, que ningún logro en la vida podrá compensar por el fracaso en el hogar. Lo voy a decir otra vez, me gusta esto, es algo que viene y hace eco en mi corazón muy seguido. Es que ningún logro, mi hermano, mi hermana, no le hace que usted llegue a ser algo grande, tenga muchas riquezas, tenga mucho dinero en el banco, usted llegue a ser renombrado, tenga título, llegue a ser famoso, todo el mundo lo ame, lo respete, lo admire los de afuera. Pero al llegar a su casa, al llegar a su hogar, si está vacío, si hay un hueco, si hay disensión, si se siente triste el hogar, ningún logro en la vida, ningún título podrá compensar por el fracaso en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Quiero recordarles que la base del principio que Dios nos da con respecto al hogar es que al menos, dice la palabra de Dios, que al menos que el Señor construya la casa. Dice la Reina Valera, al menos que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Nueva Traducción Viviente que al menos que el Señor construya, thank you up there, thank you, que al menos que el Señor construya la casa. Mire lo que dice, el trabajo y la inversión de los constructores será en balde y trágicamente una pérdida de tiempo y de recursos. Que cuando una persona no reconoce que el que edifica es Dios, trabaja en vano. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que todo mundo recalque, también debemos recalcar las palabras de nuestro Señor Jesucristo concerniente al hogar, concerniente a la casa. Up there, help me, que todo reino dividido contra sí mismo será asolado, dice la palabra de Dios. Thank you up there, thank you for helping me with the verses. Que todo reino dividido será asolado, y cada ciudad o casa dividida contra sí mismo o contra sí misma no prevalecerá. Que la división, la disensión, el pleito, cuando el enemigo ya provoca divisiones, que esa casa, ese hogar no va a poder prevalecer. Así lo dice la palabra, eso lo declaró nuestro Señor Jesucristo. Debemos todo mundo reconsiderar cuidadosamente el estado de nuestra propia casa y preguntarnos si nuestra casa se está fortaleciendo o se está debilitando, porque no hay término medio. Ya sea estamos ganando terreno o lo estamos perdiendo. Eso es lo que quiero compartir, ¿verdad? Con respecto a esta mañana. Que la pregunta es que cómo se pierde un hogar y cómo se destruye una casa. ¿Cómo se pierde? Fácil. ¿Cómo se echa a perder una relación o por extensión un matrimonio o una familia? Fácil. Todo lo que Dios tiene para usted, para sus hijos y para mí en mente, ¿cómo se pierde? Más fácil de lo que usted y yo pensamos. Pero no es tan obvio. Se pierde fácil, pero no es tan obvio y aparente para muchos. ¿Cómo sucede? Una relación a la vez, un descuido aquí, una negligencia allí, una palabra ofensiva o una palabra no cumplida, el silencio a gritos y los gritos silenciosos, la ausencia, la insolencia, la arrogancia, el egocentrismo. Cuando alguien solamente procura el lado suyo, un hombre o una mujer que nomás está viendo por lo de él o por lo de ella. La ignorancia espiritual, destruye, la ignorancia destruye el hogar. El pecado escondido o repetido y no confesado. Dice en Proverbios, up there, en Proverbios 28:13, que el que encubre sus pecados no prosperará. La persona que encubre, esconde su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo es que una casa cae y fracasa? Un descuido a la vez, una negligencia pequeña tras otra, una omisión tras otra, una serie de decisiones equivocadas, egocéntricas, mal ubicadas. La verdad es que las relaciones y por ende la familia se pierde poco a poco, pulgada por pulgada, paso a paso, peldaño por peldaño, un pensamiento, un problema, un pleito y una puñalada a la vez. Nos es sabio recordar que la destrucción de un hogar o un matrimonio nunca sucede de la noche a la mañana. Sucede mientras estamos descuidados, mientras estamos dormidos, inatentos, cuando nos comportamos como delincuentes espirituales. Los discípulos le preguntan a Jesús,
Si sembramos buena semilla, le dicen a Jesús, si sembramos buena semilla en el campo, si sembramos trigo, ¿de dónde resulta la cizaña? Y Jesús les dice en Mateo, up there if you can find the verse, Matthew, it's on my notes, Mateo 13:25, thank you, Mateo 13:25, Jesús les dice a sus discípulos, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Lo que quiero decirles es que casi toda especie e índole de pérdida en la vida puede ser recuperada y reconciliada. Pero la pérdida de un matrimonio, de un hogar, de los hijos, cuando ya pierden el respeto a los padres, no fácil se puede recuperar. El refrán, quiero repetirlo otra vez, hace eco en mi alma. Y Dios quiera que este refrán haga eco en su hogar. Up there one more time. Que ningún logro en la vida podrá jamás compensar por el fracaso en el hogar. Si usted se lleva esto en su corazón, papá y mamá, si usted puede lograr captar esta verdad, que el mejor logro, el mejor triunfo, el mejor trofeo es al llegar a su casa, que esté allí la esposa y los hijos o el esposo y que se respire la paz del Señor. Ese es el trofeo más grande. Que los hijos y los hijos de los hijos lleguen los nietos y celebren juntos. Qué triste es cuando el enemigo le roba al hombre la paz, cuando le roba le roba el temor de Dios, cuando hermanos, déjenme decirles que nadie aquí se crea que está más verde, del otro lado del césped está más verde, ¿verdad? Del otro lado de la cerca, en inglés se dice it's greener on the other side. No se crea, mi hermano. Estoy mirando aquí a muchos hombres, ¿verdad? Que es un milagro que la esposa quiso casarse con usted. Nomás al mirarlo, ¿verdad? Yo lo miro todo cateado, todo mal, ¿verdad? Ni se mira usted guapo. Pero esa esposa, ¿verdad? Quiso casarse, es un milagro. Thank you. No lo tome por sentado. ¿Cuántos dicen amén? No, hermanos, no está más verde del otro lado del cerco. Siempre está más verde donde el césped que se riega, ¿verdad? Que se le da agua, el césped que se le da atención. Ese pasto está más verde. El pasto suyo puede ser el más verde. ¿Cuántos dicen amén? Quiero, ¿verdad?, mirar rápido aquí. Para usted que está en casa, voy a hacer una oración aquí pronto. Pero ¿qué le pasó a Elí que no le pase a usted? Dios quiera. Elí perdió su relación con Dios. Perdió su relación íntima con Dios, perdió su conexión con Dios, sus relaciones con sus hijos, descuidó su propia relación a tal grado que no podía oír la voz de Dios. Elí ya no podía discernir la presencia de Dios en medio de él. Él caminó, escuche bien, no era la ceguera física, pero él caminó a tientas y a tropiezos. Si usted lee la parte de la Biblia donde nos habla de Elí, los primeros 3-4 capítulos, Elí falló en calcular que las actividades espirituales para Dios, que nomás porque estaba haciendo actividad espiritual, estaba ofreciendo, que la actividad espiritual no es equivalente a tener una relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las escrituras nos dicen, ¿verdad?, que escaseaba la visión durante el tiempo de Elí. Elí, nomás déjeme darle unos ejemplos. Elí malinterpretó cuando llegó Ana, ¿verdad?, y estaba orando en un altar, o Ana se arrimó al templo para orar, pidiéndole, solicitándole a Dios familia. Elí, cuando la vio, malinterpretó. Un verdadero hombre de Dios, si él estuviera conectado con Dios, hubiera visto el corazón de esta mujer. ¿Cuántos me dicen amén? Pero él la malinterpretó, la situación, el corazón y la devoción de Ana. La llamó ebria, la insultó, la insinuó que era una mujer callejera. Si lee el hebreo, que era una mujer callejera, común y corriente y borracha. Digiere tu vino, le dice mujer. La reprendió. Y no fue hasta que ella le compartió su corazón: no, Señor mío, no estoy borracha, estoy quebrantada. ¿Cuántos dicen amén? Él no supo, escuche bien, ni detectó, ni sintió cuando Dios se apareció y llegó a su casa. Dios llegó y se apareció y comenzó a hablarle a Samuel, pero él no lo sintió. What a shame. Samuel escuchó la voz. Samuel viene y le dice:
¿Qué quieres? Y dice, yo no soy, vete a dormir. Yo no soy, vete a dormir. Yo no soy, vete a dormir. Y algo sucede cuando usted, papá y mamá, ya no siente la presencia de Dios. Ya no llega a usted para sentir cuando Dios le está hablando, cuando Dios le está susurrando. Ya cuando Dios te tiene que gritar a gritos, you're in trouble, you're in trouble. Y muchas otras. Tuvo que humillarse Elí y rogarle al niño Samuel que le compartiera, le revelara lo que Dios le había dicho cuando Dios se le reveló a Samuel. Porque Dios optó a excluir a Elí. Y Elí le ruega a Samuelito, al aprendiz, cuéntame, le dice, cuéntame, compárteme. Escuche bien, ¿qué es la palabra que Jehová te habló? Cuando un hombre tiene que depender que otro a la persona le diga qué es lo que le dice Dios, you're in trouble. Cuando usted no puede escuchar de Dios mismo, porque usted se levanta, usted ora, usted adora al Dios que quiere hablarle a usted. Dios envió a un varón, lo que leí esta mañana, este día, un subordinado, ¿verdad? Alguien de menos el nivel espiritual, para reprenderle y darle el tiro de gracia por su descuido y su amor desmedido. Hizo a los hijos idólatras, los hizo ídolos. Se idolatró con los hijos. Escuche bien, papá y mamá, abuelo, abuela. Yo tengo 4 hijos, ¿verdad? Dios me ha concedido. Pero cuando los hijos, ¿verdad?, se toman más tiempo y usted está ahí, y nosotros hacemos cosas por los hijos, los apopachamos, los mimamos, les damos todo. Y cuando llega para Dios, las cosas de Dios, usted está más agarrado que una garrapata, ¿verdad?, de su dinero. Usted, ¿verdad?, no tiene tiempo, no dispone de la hora. Come on, team, worship team, vengan, ayúdenme porque ya lastimé y ofendí a medio mundo aquí. Para usted que está también viéndonos, es too late, ¿verdad? Y tengo muchos otros más golpes más duros para usted. Segundo, Elí perdió el poder y la palanca del ejemplo. Listen to me. Perdió el poder y la palanca del ejemplo. ¿Qué autoridad moral tiene un padre o una madre cuando no tiene el ejemplo? Decirle, mi hijo, no haga eso, y el hijo, pum, se lo avienta en la cara, pero tú sí lo haces. Se lleva tiempo, it takes time to develop, para desarrollar para ese testimonio el poder y la palancation, se dice en inglés. Si alguien quiere saber cómo se dice palanca en inglés, se dice palancation. Y la palancation del ejemplo. It's powerful. ¿Verdad? Cuando llegaba mi papá y me decía, Saúl, venga para acá, mi papá vivía una vida en orden, una vida piadosa, una vida con los principios en orden. Cuando hablábamos un poco muy fuerte a mi mamá, ¿verdad?, porque ya estábamos grandes y mi mamá estaba pequeña, ¿sí? Hey, venga para acá. Mi papá también chaparrito, venga para acá. Y yo le decía, sí, dad. Y mi papá me decía, hijo, así no se le habla a su mami. Usted nunca me ha visto a mí hablarle así a su mami. Así, aquí nadie le habla así a su mami. ¿Cuántos dicen amén? El poder no del tamaño, no, del ejemplo, de la autoridad, del moral, la palanca, que es una persona que le dice, haz lo que yo hago. Como dice Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y cuando el padre y la madre perdemos el poder, la autoridad moral, la palanca del ejemplo, we're in trouble. Elí también, ¿verdad?, tomó los dones y los privilegios y los favores de Dios por sentado. Él no miró y le dice, Dios, mira cómo te bendije la casa, cómo bendije, cómo yo escogí, te seleccioné y te puse en alto. Y ya no lo voy a hacer así. Ahora voy a honrar a los que me honran, y a los que me desprecian también voy a despreciar. Y tenía, ¿verdad?, a los hijos por ídolos. Cierre sus ojos conmigo. Para usted que está en casa, quiero agradecerle el hecho de que usted esté aquí con nosotros. Quisiera todo padre que está en casa, toda madre, todo hogar, quisiera sugerirle, y luego quiero rogarle, analice su corazón, permita que el Espíritu Santo haga un análisis, venga y haga un asesoramiento. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde estás, papá?
con respecto a su relación con Dios. Y si no están las cosas en orden, si las prioridades no están en orden, tampoco lo será el hogar, tampoco el matrimonio. Tarde o temprano se sufren consecuencias muy dolorosas, muy penosas, y un día, que Dios no quiera, tengamos que sufrir las consecuencias de una vida mal invertida, de una vida hueca espiritualmente, donde las prioridades estaban tergiversadas. Y Dios quiera que este día del Padre, usted tenga y se dé a sí mismo, papá, el regalo más grande, el regalo de poner su vida en orden con Dios. Usted mismo regálese ese regalo de decirle a su alma: alma mía, bendice y reconoce a tu Dios. Alma mía, bendice a Jehová. Reconoce a Dios y pongas las cosas en orden. Vamos a hacer una oración. Señor, te pido por cada hombre, especialmente cada joven que está desarrollando y un día llegará a ser padre, o para cada padre, para cada abuelo que está en casa o mirándonos detrás de ese dispositivo, que en el nombre de Jesús el Señor te influya y traiga su gracia y lo lleve a hacer un reconocimiento. A la palabra de Dios declara que el que esconde el pecado, el que huye de su pecado, el que trata de solapar su pecado, no prosperará. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Dios llega para convertirlo, para bendecirlo, para sustentarlo, para promoverlo y a usarlo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús declaro la palabra de Dios, la palabra que vivifica, la palabra que limpia, purifica, la palabra que es salvífica. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios declara que el que clama a mí, yo te responderé, dice el profeta Jeremías en el capítulo 33. Clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes, ocultas, difíciles, misterios que tú no conoces. También declara la palabra de Dios que todo el que invocar el nombre del Señor, todo el que llama a Dios, será salvo. Le dice Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, le dice al carcelero que se arrepintió, dice: tú reconoce a Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Declaro esta palabra sobre cada uno de vosotros, de ustedes. Y gracias por haber estado con nosotros, mis hermanos que están en casa. Continúen orando por este ministerio, por este movimiento. Continúen orando por este servidor. Gracias por sus contribuciones, gracias por ser parte de este movimiento. Siga haciéndole fiel al Señor, y yo estoy seguro que el Señor le va a bendecir. Y de parte de Casa Vida, toda esta congregación que estamos aquí en persona, de Casa Vida, su casa, y Dios quiera su corazón, le bendecimos y le deseamos un feliz día de los padres. Vamos a darle un aplauso, hermanos, a todas las personas que están viéndonos. Dios les bendiga, les amamos y nos miramos pronto. Gracias por acompañarnos hoy en Casa Vida. Estamos tan agradecidos que pudimos adorar juntos. Aunque estemos separados por una distancia, me gustaría desafiarte antes de terminar esta transmisión y pedirte que respondas a las siguientes preguntas. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Hay algo a lo que Dios te está guiando y que podamos ayudarte? Nuevamente, nuestro deseo es alentarte a que des tu próximo paso en este viaje de fe. Asegúrate de completar la tarjeta de conexión a continuación y uno de los miembros increíbles de nuestro equipo estará en contacto contigo. Como muchos de ustedes saben, hemos comenzado a tener servicios en persona. Y si estás interesado en ver cómo puedes registrarte para asistir, asegúrate de hacerlo visitando nuestro sitio web iglesiacasavida.com o descarga nuestra aplicación Church Center App. A través de este sitio web no solo puedes ver cómo registrarte, sino que también puedes conectarte a un grupo vida o buscar oportunidades en qué servir. Para aquellos que forman parte de este movimiento que le llaman Casa Vida, su hogar, les agradecemos de antemano sus donaciones y generosidad. Te quiero dejar saber que tus donaciones están teniendo un impacto fuera de los 4 paredes de la iglesia por lo que estamos haciendo en nuestra comunidad y lugares alrededor. Antes de despedirnos, nuestra oración para usted hoy y esta semana es, en Efesios 3:20-21 dice:
al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas una gran semana. Déjanos saber cómo podemos orar por ti haciendo clic en nuestro enlace o link petición de oración en la parte de abajo. Siempre recuerda, lo mejor está por venir. Bendiciones.